Muy buenas. Hoy vamos a hablar de una de esas figuras que todo el mundo cree conocer, pero que esconde una historia increíble. Joseph Haydn. Y es que la imagen que tenemos de ese abuelito bonachón, el papá Haydn, se queda muy, pero que muy corta. La realidad es mucho más interesante. A ver, aquí está el kit de la cuestión. Por un lado está el mito, el anciano amable, casi un personaje de cuento. Pero si rascas un poco, lo que encuentras es la realidad. Un innovador radical, un tipo que estaba literalmente inventando el futuro de la música. ¿Cómo es posible que estas dos ideas existan a la vez? Pues esa es la gran paradoja que vamos a intentar entender hoy. Todo esto del mito de Papá Haydn viene sobre todo del siglo XIX. Se creó esa imagen de genio bondadoso, una visión muy cómoda, muy entrañable, sí, pero que simplificaba hasta el extremo a un compositor de una complejidad brutal. Y es que, claro, esa imagen tan simple deja fuera lo mejor. Se olvida por completo del maestro del humor, de sus sorpresas armónicas que te dejaban con la boca abierta, y de una música llena de asimetrías y de giros que en su día eran un desafío constante para quien la escuchaba. Bueno, y ahora pasamos a la realidad de su vida profesional, porque aquí la historia pega un giro de guión bastante fuerte. Haydn, uno de los mayores genios de la historia, era legalmente un sirviente, así como suena. Para entender esto, hay que meterse en la cabeza del siglo XVIII. El sistema era el del mecenazgo. Los compositores no eran artistas libres como los imaginamos hoy, eran básicamente empleados de aristócratas o de la Iglesia. Y en 1761, Haydn entró al servicio de los Esterházy, una de las familias más poderosas de Hungría. Y ojo que su contrato lo dejaba todo atado y bien atado. Tenía que llevar uniforme, la librea, tenía que mostrarse sumiso ante sus patrones, componía cuando se lo pedían y lo que le pedían, y encima tenía prohibido vender sus propias obras sin permiso. Vamos, que era un oficial de alto rango dentro del personal de la casa, sí, pero un sirviente al fin y al cabo. Pero, y este es un pero muy grande, aquí la historia se complica. Porque aunque en el papel era un sirviente, la realidad es que no se le trataba mal, ni mucho menos. La clave de todo fue su jefe, el príncipe Nicolaus, el Magnífico, que era un auténtico fanático de la música. Y de hecho, ¿saben qué? Su sueldo era altísimo, muy por encima de la media. O sea que no era un criado más. Era un activo de un valor incalculable para la familia. Un genio al que se le respetaba y se le pagaba increíblemente bien por su talento. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era un prisionero o un privilegiado? Pues la mejor forma de describirlo es como una jaula de oro. Y esa jaula tenía nombre propio, el Palacio de Esterházy. Resulta que la corte se mudó a este palacio, un lugar espectacular pero remotísimo, conocido como el Versalles húngaro. Lejos de Viena, lejos de todo el jaleo cultural, Haydn se encontró de repente aislado del mundo. Y ese aislamiento, qué curioso, se convirtió en su laboratorio particular. Porque lo que de verdad disparó su creatividad no fue el lujo ni la comodidad, no. Fue algo mucho más humano, la soledad más profunda y un aislamiento profesional casi absoluto. Y es que nadie lo resume mejor que él mismo. Sus palabras son para enmarcarlas. Estaba aislado del mundo, no había nadie cerca para confundirme o atormentarme, y así me vi obligado a ser original. Fíjense qué frase, obligado a ser original. Muy bien, pues veamos ahora cómo esa obligación de ser original se materializó en innovaciones que cambiaron la música para siempre. Un ejemplo clarísimo, el cuarteto de cuerda. En Esterházy, Haydn tenía a su disposición a unos músicos increíbles, unos virtuosos, y eso le permitió experimentar. Cogió el cuarteto, que hasta entonces era básicamente una melodía con otros 3 instrumentos acompañando, y lo convirtió en lo que él llamó una conversación entre 4 voces independientes. De repente, el violonchelo ya no era solo el bajo, participaba en el diálogo. O pensemos en la forma sonata. A ver, mientras que gente como Mozart o Beethoven solían basar sus obras en el choque de 2 temas musicales muy diferentes para crear drama, Haydn a menudo hacía algo distinto. Era monotemático. Usaba la misma idea musical para todo, pero la desarrollaba de una forma tan increíblemente ingeniosa, con unas transiciones tan creativas, que ahí residía toda la genialidad. Y de pronto, a finales de los 60, llega su etapa Sturm und Drang, tormenta e ímpetu. Y su música explota, se vuelve superdramática, oscura, llena de tonalidades menores, ritmos que te rompen los esquemas, cambios de volumen brutales. Aquello ya no era música para entretener a la corte, no. Aquello era una expresión personal, turbulenta, muy potente. Y así se pasó casi 30 años. Casi 3 décadas en esa jaula de oro.
Desde que lo contratan en el 61, pasando por la mudanza a Esterházy y esa explosión creativa, hasta que en 1790 muere el príncipe Nicolaus. Y entonces sí, Haydn queda libre, viaja a Londres y se convierte en una estrella mundial. Así que, para terminar, volvamos a la pregunta del principio. ¿Quién fue Haydn? ¿El sirviente sumiso o el genio innovador? Pues la respuesta es que fue las dos cosas, y una no se entiende sin la otra. La idea clave con la que nos tenemos que quedar es esta. El supuesto sirviente fue, en realidad, el arquitecto de las formas musicales que dominaron toda una época. Su jaula de oro, ese aislamiento, lejos de aplastarlo, se convirtió en el crisol en el laboratorio, donde se vio forzado a forjar una originalidad que cambió la música occidental para siempre. Y esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuántos genios a lo largo de la historia no habrán necesitado precisamente eso, el aislamiento en la distancia del mundo, para poder florecer y sacar todo lo que llevaban dentro? Da que pensar, ¿verdad?